que hemos aprendido después, ¿qué hacemos? Lo aplicamos a cada ciclo. Lo aplicamos a cada ciclo. Entonces, estas primeras unidades todas son importantes, pero son muy importantes. Porque si ustedes tienen claro toda esta primera etapa del proceso de auditoría, después es aplicarlo a cada ciclo. Entonces, tener claro el enfoque de auditoría, el enfoque de cumplimiento, en qué consiste, el enfoque de sustantivo, cuál es la diferencia de una prueba de control respecto a una prueba sustantiva. Bueno, no se queden con dudas, tienen a los profesores de práctico y tenemos en teoría. Más las preguntas que pueden ir haciendo por mensajería interna en el foro, los profesores van a responder. Anoten las preguntas a medida que van avanzando en el estudio y pregúntense ¿para qué? ¿Para qué el auditor hace esto? ¿Para qué el auditor hace esto? ¿Para qué lo hace? Y eso ayuda un montón. Ahora voy a aclarar algo también del material de esta unidad. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo cambié a pedido de varios pedidos que tuve. Ahora vamos a explicar a todos. No aflojen con las clases de teoría. Y tampoco con las de práctico, por supuesto, ¿no? No dejen de estar en las clases de teoría, porque cada profesor explicamos diferente, pero cada uno va dando un ejemplo, ustedes pueden preguntar, explicamos de distintas formas, así que no dejen de participar, por favor, de las clases de teoría, que es muy importante. Más allá que después tengan el material, más allá que ustedes después en algunas unidades video, en otras van a tener escrito, tienen los power. Bueno. 2 o 3 minutitos de espera y ya vamos a empezar. Están ingresando uno tras otro. Mientras tanto, ¿alguno tiene alguna pregunta? Podemos ir también respondiendo. ¿Quedó claro riesgo y control? Es muy importante todo lo que puedan leer. Igual ahora, incluso en el material vamos a seguir profundizando, no me voy a cansar de repetir y de hablar del control interno, y todo esto les va a servir para todo, ¿eh? Les va a servir en el campo profesional, les va a servir para trabajo, futuros trabajos que vayan a tener también. Fíjense que auditoría, hasta que lleguemos al informe, después hasta la estructura del informe profesional, del informe del auditor, les sirve a ustedes después para hacer cualquier tipo de informe profesional. Todo lo relacionado con la estructura de control interno, con el control interno, les sirve también para sus trabajos, también para aplicarlos ustedes o entender cuando a veces tenemos esos trabajos en donde hay alguna instancia de control, porque acá realmente vemos que el control común, que todos tenemos que estar involucrados. Bueno. Bien.
Bien. Bueno, ya voy a compartir pantalla. Yo corro un poquito más a la izquierda, así seguir admitiendo. No es lo ideal porque me distrae, pero no quiero que se pierdan la clase. Por eso siempre les pido que entren. ¿Ustedes están viendo la presentación? Por favor, díganme. Sí, profe. Sí, ¿Están viendo? Sí, profe, se ve bien. ¿Todo bien? Ok, entonces podemos empezar. Grabo la clase, ¿sí? Aviso a todos que voy a comenzar a grabar. Así después la tienen ustedes. No pongo presentación completa, que sería lo ideal, porque si no veo emitir. Pero ustedes ven bien, ¿no es cierto? Bien. Bueno, empezamos a grabar. Bueno. Ahora me fijo. ¿Cómo? Bien. En esta unidad vamos a desarrollar el tema de la planificación de la auditoría. Vamos a identificar y a describir las tareas que debe realizar el auditor en la etapa de planificación de su trabajo. Los diferentes temas que vamos a ir viendo en esta unidad, que incluyen esta unidad, los vamos a ir desarrollando en el material en tres partes. Entonces, vamos a tener dos clases que nos vamos a referir a la unidad 5 de planificación, pero vamos a tener el material en tres partes. Una parte que va a estar relacionado con los conceptos básicos y con la introducción a la planificación. Luego otro material con la planificación estratégica y otro material que vamos a desarrollar las tareas que realiza el auditor en la planificación detallada. Fíjense el contenido de esta unidad. Objetivos e importancia de la planificación, las tareas requeridas en la planificación estratégica, el convenio de auditoría o carta compromiso, planificación detallada, cuáles son las tareas del desarrollo del planeamiento, el memorando de planificación o memorando de planeamiento, que sería el plan de auditoría, y los programas de trabajo. ¿Cuáles entonces son los objetivos de esta unidad? Resaltar la importancia de la planificación de las tareas en un encargo de auditoría externa de estados contables. Encargo se lo llama a partir de la traducción que se ha hecho de la normativa internacional. Entonces ahora estos servicios profesionales, nosotros vamos a introducir este término que llaman encargos. En este caso, el encargo de auditoría externa de estados contables. Y comprender la finalidad que tiene cada una de las tareas que realiza el auditor en esta etapa de la planificación. La importancia que tiene y en qué consiste, y cuál es el motivo por el cual debe realizar esas tareas. Bien. Es conveniente, aparte en esta etapa de la planificación, que quien realice la planificación sea el auditor o el socio del estudio, pero que tenga mayor experiencia. Que tengan mayor experiencia en las auditorías. A la planificación hay que dedicarle el tiempo suficiente, porque de una adecuada planificación va a depender
la eficiencia y eficacia de la auditoría, que lo hablamos ya en los primeros encuentros cuando hablábamos de una auditoría eficiente y eficaz. En las pequeñas empresas, si bien la planificación va a ser más sencilla, también es necesario realizar una adecuada planificación y que todos los que participen de la auditoría estén, digamos, que se haga una adecuada comunicación de todo lo relacionado con la planificación, aunque sea pequeña. Fíjense que en la resolución técnica número 37, que es la resolución técnica de las normas de auditoría, en uno de sus puntos habla de la nación del auditor y dice que el auditor, para poder emitir una opinión sobre los estados contables de un ente o abstenerse de emitir esa opinión, debe desarrollar su tarea siguiendo los siguientes pasos, determinados pasos. Dentro de la normativa hay una serie de pasos. Uno de esos pasos, en su punto 3.4, como ustedes lo pueden ver, indica que el auditor debe planificar en forma adecuada el trabajo de auditoría, teniendo en cuenta la finalidad del examen, cuál es el informe que debe emitir, las características del ente cuyos estados contables van a ser objeto de la auditoría, cuál es hacer una valoración del riesgo con el objetivo de reducir el riesgo a un nivel aceptablemente bajo. También acá tengo la resolución técnica 37 y fíjense que continúa diciendo: la planificación debe incluir la selección de los procedimientos a aplicar, su alcance, determinación si esos procedimientos deben ser realizados por el auditor o por sus colaboradores. Preferentemente, la planificación debe hacerse por escrito, y aquí agregamos, recomendamos que la planificación se haga por escrito, y dependiendo de la importancia del ente, también comprende programas de trabajo detallados, ese memorando de planeamiento. De lo contrario, se hace el memorando de planeamiento y luego se hacen programas de trabajos específicos para cada ciclo de auditoría. Ustedes aquí van a ver, y también en el material escrito de la manera de esto, les pedimos que lean, por favor, la resolución técnica 37. Ahí están indicado el punto específico en donde está todo el proceso de la auditoría. Esto los va a ayudar muchísimo para realmente integrar todos estos conceptos que estuvimos explicando. Allí les dejamos el enlace. Ustedes, aunque no la hayan comprado, todas las resoluciones técnicas, incluida la resolución técnica 37, ustedes las pueden encontrar en internet en la página de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Es importante una lectura detenida y crítica de este texto para comprender la importancia que tiene la planificación dentro de todo el proceso de la auditoría. Bien, avancemos. La planificación de la auditoría es un proceso dinámico y se puede modificar durante todo el proceso de la auditoría. La planificación se inicia con la obtención de información, aquella información necesaria para definir la estrategia a seguir para realizar la auditoría. Y finaliza la etapa de la planificación con la redacción del memorando de planeamiento, llamado también memorando de planificación o el plan de auditoría, pero el plan general de la auditoría, el plan global de la auditoría, y con la redacción
de los programas de trabajo para cada ciclo. Es decir, aquí ya finaliza la etapa de la planificación con una definición detallada de las tareas que debe realizar el auditor. Pero siempre acá estamos dentro del diseño del trabajo que vamos a realizar. ¿Cuándo vamos a aplicar los procedimientos redactados de estos programas de trabajo? En la etapa de la ejecución, en la próxima etapa. Bien. Entonces, la planificación, fíjense que el tiempo que le dediquemos a la planificación es sumamente importante, porque de ello va a depender después de la adecuada planificación de los procedimientos que obtengamos la cantidad de evidencia. En el caso que podamos aplicar todos los procedimientos y que obtengamos las evidencias planificadas, que esas evidencias sean suficientes y que nos permitan luego formarnos una opinión para después incluir esa opinión en el informe de auditoría. Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la planificación del trabajo del auditor? Determinar qué procedimientos de auditoría se van a incluir en los programas de trabajo. Es decir, la naturaleza de los procedimientos. ¿Cómo se van a realizar esos procedimientos? Es decir, ¿con qué alcance, con qué extensión? Es decir, ¿qué cantidad de unidades dentro de la población que tengamos, por ejemplo, de duplicados de facturas de ventas o de las facturas de los proveedores o de los recibos de sueldos de los empleados? Vamos a examinar, ese sería el alcance o la extensión de un procedimiento. ¿Y cuándo se van a ejecutar? No necesariamente todos los procedimientos de auditoría se van a realizar en la fecha de cierre. En algunos casos se van a poder aplicar antes de la fecha de cierre y otros después. ¿De qué va a depender esto? Por ejemplo, que algún procedimiento de auditoría se pueda aplicar antes, por ejemplo, una prueba sustantiva. Va a ser muy importante la evaluación del riesgo de control que se haya hecho en esta etapa de la planificación. Ya vamos a ver un poquito más adelante esto. Bien. Entonces, la importancia relacionada con la planificación. Señora. Sí. Ahí no me quedó claro, porque si la auditoría no es que se da después de la preparación de los estados contables, ¿cómo puedo yo establecer trabajos, digamos, a realizar antes del cierre de los estados contables? Bien, bien. Todos escucharon la si pregunta, ¿no? No sé Está si muy buena la desarrolló el pregunta. tema, disculpe si ya No, desarrolló. perfecto, perfecto. Por eso es momento de ustedes me piden, hacen las preguntas, todo lo que, dudas que se les vayan surgiendo, las vamos a ir dando. A ver, está muy buena la pregunta. Tenemos dos tipos de auditorías. Una puede ser nuestra primera auditoría, ya sea la primera auditoría nuestra o la primera auditoría de la organización, si es que es su primer año de vida del ente. Pero vamos a hacer de cuenta que estamos en una auditoría recurrente. Si es una auditoría recurrente, quiere decir que nosotros ya hicimos las auditorías de años anteriores. Entonces, si es así, nosotros podemos aplicar procedimientos, digamos, diseñar procedimientos y aplicarlos antes de la fecha de cierre. Entonces, ahí estaría contestada en parte la pregunta. Pero, ¿qué pasa si nos contrataron para esta auditoría? No siempre, y no es lo ideal, que te contraten después de la fecha de cierre. Generalmente te contratan antes de la fecha de cierre de los estados contables. ¿Para qué? Para que uno pueda aplicar procedimientos a la fecha de cierre. Por ejemplo, presenciar la toma de inventario de mercaderías, seleccionando previamente los artículos que vamos a recontar, o por ejemplo,
realizar el arqueo de caja a la fecha de cierre. Entonces, hay determinados procedimientos que vamos a realizar en la fecha de cierre, siempre y cuando los contraten antes. En el caso que Luis nos recién preguntó, ¿qué pasa si nos contrataron después? En los prácticos van a tener diferentes situaciones. Si nos contrataron después, ahí vamos a tener que evaluar si realmente vamos a poder, por ejemplo, determinar la razonabilidad del saldo de caja, del efectivo en caja, porque nosotros no estuvimos presentes en el momento en que se realizó el arqueo. Ni pudimos hacer el arqueo, ni pudimos presenciar el arqueo de caja. Entonces, hay diferentes situaciones, pero lo ideal es que nos contraten con anterioridad a la fecha de cierre. Perfecto, profe, muchas gracias. Bien, esto lo vamos a seguir viendo y se puede ir aclarando. Pero en principio, los procedimientos no se aplican todos a la fecha de cierre. Se pueden aplicar antes, pero en el caso, por ejemplo, de procedimientos sustantivos o presenciar la toma de inventario, puede ser que incluso la toma de inventario se haga un mes antes, pero nosotros como auditores vamos a asesorar, ¿no?, al cliente si estamos de acuerdo o no, siempre y cuando podamos confiar, por ejemplo, en una toma de inventario que se haga un mes antes a la fecha de cierre. Porque nosotros después vamos a tener que opinar sobre la razonabilidad del saldo de las existencias a la fecha de cierre. Pero si por ahí es un ente que tiene un muy buen control interno, una muy buena estructura de control interno, una estructura de control interno eficiente, entonces confiamos en los controles y en las registraciones contables. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Bueno, no importa, un cierre 31 de diciembre, presenciamos la toma de inventario realizado el 30 de noviembre. ¿Y qué vamos a tener que examinar después? Y bueno, nosotros, si hay muy buenos controles, vamos a confiar en que a esa, tanto en cantidad de unidades como en saldo, en valor monetario a la fecha de un mes antes, y bueno, ¿qué va a hacer? Más las compras, menos las ventas, nos va a dar el saldo a la fecha de cierre de las existencias. Pero eso nosotros vamos a tener que ver y decidir si vamos a confiar y vamos a poder determinar la razonabilidad del saldo al cierre con un procedimiento aplicado un mes antes y no a la fecha de cierre. Bueno, eso ya vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero lo importante acá es que les quede la idea que no todos los procedimientos se aplican en la fecha de cierre, porque imagínense que va a ser imposible. Por eso es, si vemos en la diapositiva anterior, cuando se decía el objetivo de la planificación, fíjense que es determinar no solo la naturaleza, es decir, qué tipo de pruebas se van a incluir en los programas de trabajo, pruebas de control y pruebas sustantivas o solo pruebas sustantivas, con qué alcance, sino también en qué oportunidad se van a aplicar los procedimientos de auditoría. Y está en relación con esta pregunta que hizo recién Luis. Bien. Entonces, la importancia de la planificación del trabajo está dado en que va a contribuir a identificar cuáles son las áreas más importantes. ¿Para qué? Para enfocar los esfuerzos de auditoría y también identificar los riesgos potenciales y dar respuesta a esos riesgos. También permite una coordinación, como dice ahí, adecuada del trabajo. ¿Por qué? Porque al existir una planificación, también se puede luego ir verificando, cuando en la etapa de ejecución y en la etapa de conclusión, que se hayan ido cumplimentando la aplicación de todos los procedimientos planificados.
¿Qué factores se tienen en cuenta al momento de la planificación? El tamaño de la empresa, el conocimiento del negocio. Por eso es muy importante conocer adecuadamente y acabadamente el negocio del ente. Y cuando hablamos del negocio del ente nos referimos a las actividades del ente, a su dispersión geográfica, es decir, si solamente tiene una sede o tiene sucursales, en dónde están ubicadas esas sucursales, también los productos, las características de los productos, la complejidad de la auditoría. Entonces, todo esto se tiene en cuenta a la hora de la planificación de la auditoría. Bien. Dentro de la etapa de la planificación, podemos identificar dos momentos principales, dos instancias. Uno que denominamos planificación estratégica y otro momento que es el de la planificación detallada. Identificamos estas dos etapas siguiendo a uno de los autores que es Carlos Desglose, que ahí ustedes lo tienen referenciado. ¿Qué distingue estos dos grandes momentos dentro de la etapa de la planificación? Y dentro de esta planificación estratégica y detallada, hay distintas tareas que realiza el auditor. Entonces tenemos la planificación estratégica. En la planificación estratégica se define la estrategia a seguir en base al conocimiento y a la información obtenida del ente a auditar, es decir, la estrategia global del trabajo de auditoría. A ver, un minutito, me esperan un segundito, ya vengo. Por favor, más despacio de ruido, no me puedo concentrar, por favor. Se corta la conexión. Bien, disculpen, un minutito, pero tenía que ir a... Bien, ¿me escuchan bien? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Perfecto, continuamos entonces. Entonces, dentro de la planificación estratégica, aquí estamos dentro de la estrategia global, a nivel de la auditoría en su conjunto. En cambio, en la planificación detallada, aquí ya se determina para cada componente de cada ciclo qué procedimientos se van a aplicar, indicando cómo y cuándo se llevarán a cabo. Es decir, complementa la estrategia global y aquí ya se define la estrategia a seguir, pero para cada ciclo. Bien, ¿cómo vamos a poder identificar entonces acá y decidir los ciclos de auditoría para luego redactar un programa de trabajo para cada ciclo? Conociendo el negocio, conociendo cuáles son justamente las diferentes áreas principales del negocio. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a identificar y a decidir los ciclos de auditoría. Bien. Dentro de la planificación estratégica, y acá retomamos lo que vimos hace unos minutos, aquí, ¿qué tareas vamos a realizar como tareas principales? Y vamos a tener que diferenciar si estamos frente a una auditoría recurrente o si es la primera auditoría que nosotros vamos a realizar. Si estamos en una auditoría recurrente, entonces, primero vamos a tener en cuenta el conocimiento acumulado del ente, es decir, el conocimiento del ente de las auditorías anteriores. Y vamos a agregar la nueva información de la auditoría actual de este año, en donde allí nos vamos a focalizar en cambios que se hayan producido en el ente. Pueden haber abierto alguna sucursal, haber agregado algún tipo de producto nuevo, haber cambiado el sistema informático. Es decir, allí vamos a obtener esta nueva información, lo que el autor desglosa el libro llama información adicional.
Ahora, si es una primera auditoría, no vamos a tener el conocimiento acumulado del ente. Allí, entonces, tenemos que tomar conocimiento del negocio del ente, sus actividades, la estructura organizativa, las características del producto, su extensión o dispersión geográfica, la cantidad de personal que tiene, cuál es su sistema de información contable, si tiene algún sistema integral relacionado dentro del sistema de información contable, ¿bien? Luego también aquí se definen entonces los ciclos de auditoría y se toman las primeras decisiones sobre las estrategias o enfoque para cada ciclo, lo que se llaman decisiones preliminares para cada ciclo. ¿Por qué en la etapa de planificación siempre se habla de decisiones preliminares? Porque luego pueden llegar a cambiarse o pueden llegar a modificarse o a confirmarse en la etapa de ejecución. ¿Por qué? Porque es en la etapa de ejecución en donde nosotros vamos a hacer el trabajo de campo. ¿Estamos hasta aquí? Bien. Y en la etapa de la planificación detallada, allí vamos a identificar las afirmaciones de la dirección. A ver, recordemos, ¿cuáles son las afirmaciones de la dirección del ente? Lo que vimos hasta ahora. ¿Cuáles son las afirmaciones contenidas en los estados contables, las afirmaciones de la dirección? Recordemos, la afirmación de existencia, integridad, propiedad o de derechos y obligaciones, o la afirmación de pertenencia, medición o evaluación, y la afirmación de exposición, relacionada tanto con las operaciones del ente o transacciones, como relacionada con los saldos. Bien. Aquí es importante resaltar que las afirmaciones constituyen el eje principal de la tarea del auditor, porque en realidad lo que el auditor debe hacer es validar las afirmaciones contenidas en los estados contables. Validar esas afirmaciones. Y para validar esas afirmaciones de la dirección, el auditor, ¿qué hace? El auditor diseña procedimientos de auditoría. Luego, en la etapa de ejecución, aplica esos procedimientos y obtiene evidencias de auditoría. El esfuerzo del trabajo, entonces, del auditor se va a centrar en las afirmaciones. ¿Pero en cuáles? En esas afirmaciones que estén más afectadas por el riesgo inherente o el riesgo de control. Entonces, fíjense cómo nosotros vamos relacionando los diferentes conceptos que hasta ahora fuimos incorporando. Entonces, el auditor va a identificar cuáles son las afirmaciones con mayores riesgos, tanto inherente como de control. Y entonces allí va a diseñar procedimientos de auditoría para dar respuesta a esos riesgos identificados. A esos riesgos identificados que se supone que entonces en esas afirmaciones hay mayor probabilidad de potenciales riesgos, de potenciales errores o incorrecciones. Bien, ya sea en la registración de las operaciones o en los saldos. También en la planificación detallada, aquí, como les dije, el auditor lo que debe decidir son cuáles son los procedimientos de auditoría que va a incluir en sus programas de trabajo. Y va a depender de la decisión que tome en cuanto a la estrategia a seguir. Si en la planificación estratégica decidió un enfoque de cumplimiento de controles, entonces quiere decir que en el programa de trabajo, para el ciclo en que decidió un enfoque de cumplimientos de controles, va a incluir pruebas de control y pruebas sustantivas con un alcance reducido. Y en el caso que decida un enfoque sustantivo para realizar su trabajo, entonces allí sí va a incluir
solo pruebas sustantivas, pero con gran alcance o con gran extensión. ¿Me expliqué hasta aquí? Bien, entonces, ustedes en los prácticos después van a tener que identificar, a ver, ¿qué tipo de pruebas voy a incluir para realizar esta auditoría? Y va a depender del enfoque de auditoría que le den, de la estrategia que hayan decidido. ¿Qué era el enfoque de auditoría? A ver, recordemos. El conjunto de procedimientos más adecuados para incluir en el programa de trabajo. Bien, sigamos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Bien. Entonces, en este cuadrito, en este gráfico, mejor dicho, que ya lo vimos cuando vimos la unidad del proceso de auditoría, lo repetimos, pero ¿para qué? Para que vayamos identificando cuáles son las principales tareas. Depende del autor que ustedes tomen o el libro que ustedes lean, este gráfico va a poder resumirse en pocas tareas o en mayor cantidad de tareas. En síntesis, todos dicen lo mismo. Podemos desagregar más o menos la cantidad de tareas, pero en realidad todas estas tareas las debe realizar el auditor. Entonces, fíjense que dentro de cuando nos contratan para realizar, nos llama el cliente y nos quiere contratar, nos propone que nosotros le hagamos la auditoría, hay algunas tareas que debemos hacer previas a la aceptación del trabajo. Luego aceptamos el trabajo y allí lo que se recomienda es confeccionar una carta compromiso o un acuerdo de auditoría o convenio de auditoría entre ambas partes, cliente y el auditor. Luego tenemos que conocer, aceptamos el trabajo, tenemos que conocer el ente. ¿Qué debemos conocer de ese ente? Como decimos, conocer el negocio del ente implica conocer la estructura organizativa, la actividad que realiza, las características de los productos, la complejidad de las operaciones, si tiene una sola sucursal o varias. También dentro de la estructura, si tiene un departamento de auditoría interna, cuánto personal tiene, cuál es su organigrama. Y acá va a depender la información que nos brinden de la envergadura que tenga un ente. Si es una empresa mediana o grande, entonces por ahí tiene una estructura administrativa organizada. Pero si estamos hablando de una pequeña empresa, entonces en realidad vamos a obtener esta información, pero de consultas que hagamos con los directivos del ente, con un jefe de personal, con los jefes de áreas o no con los personales que trabajan en el área de administración, en el caso que sea solo una empresa que comercializa productos. Si es una empresa industrial, aunque sea una pequeña empresa, tomaremos contacto también con el responsable del área de producción. Tenemos que identificar los estados contables objeto de la auditoría y los ciclos del negocio. Una vez que conozcamos al ente, vamos a poder identificar los ciclos del negocio. Y acá estamos hablando de entes con o sin fines de lucro. Por supuesto que también vamos a pedir los estados contables de años anteriores, y también le vamos a pedir, en el caso que ya los tenga, los estados contables del ejercicio que vamos a auditar. Luego tenemos que comprender el ambiente de control, dice, y el sistema de información contable. Esto como parte de ese conocimiento del ente. Cuando hablamos que debemos conocer el ambiente de control, entonces aquí, conocer el ambiente de control, que más adelante esto lo vamos a ver en forma también más detenida, conocer el ambiente de control implica
implica conocer cuál es la filosofía de la dirección, es decir, el estilo de operación que tiene el ente, la integridad y los valores éticos que tengan los directivos del ente, cuáles las estrategias de administración, cuál es también cuál es su filosofía, pero relacionada también con el control. ¿Qué importancia le da al control interno? ¿De qué forma administra toda la parte de su personal? Entonces, hay diferentes factores que nosotros vamos a tener en cuenta para poder comprender el ambiente de control y el sistema de información que tiene el ente, y en especial el sistema de información contable. ¿Cuál es el compromiso que tiene la dirección con la competencia del personal? Es decir, realmente cada uno de las personas que realizan determinadas tareas ¿están formadas para llevar a cabo esas tareas? ¿Hay algún tipo de política de capacitación del personal? En el momento de reclutamiento del personal, ¿ese ente tenía un perfil del puesto? ¿O cada uno de las áreas está ocupada por ejemplo, una pyme y está la familia realizando las tareas, sin dimensionar por ahí la importancia que tiene cada una de las funciones que está cumpliendo? Todo esto es importante a la hora de planificar el trabajo. Bien, ¿por qué? Porque allí vamos a poder identificar cuáles son las áreas de mayor riesgo y también los ciclos en donde hay mayor riesgo, ¿no? Siempre hablando de un riesgo potencial, ¿no? Bien. Luego, dentro de esta planificación, se aplican procedimientos analíticos preliminares. Y cuando hablamos de procedimientos analíticos, nos estamos refiriendo a relaciones, comparaciones que realiza el auditor para evaluar si los saldos, por ejemplo, aparentan ser razonables. Entonces, vamos a dar ejemplo. Comparar los datos del cliente con datos, por ejemplo, similares del ejercicio anterior, o con presupuestos del cliente, o con algún tipo de indicador de la región, o indicadores que haya relacionados con las actividades. Es decir, procedimientos que me permiten identificar algún tipo de relación excepcional o inesperada. Entonces va a orientar mi trabajo. Relaciono información. Entonces, esto me va a decir, bueno, de estas relaciones que hice de la información contenida en los estados contables, acá hay un desvío importante respecto de, por ejemplo, lo presupuestado o respecto de la información contenida en los estados contables del ejercicio anterior. Entonces relaciono, comparo información y sirve de guía. ¿Para qué? Para realizar mi trabajo, para guiar mi trabajo. ¿Y cuál va a ser en definitiva ese trabajo? Redactar los procedimientos de auditoría. Identificar el riesgo relacionado con las afirmaciones contenidas en los estados contables. Luego identificar los componentes principales de cada ciclo y evaluar la significación. Esto ya más adelante vamos a describir y vamos a explicar bien qué se entiende por evaluar la significación. Lo que nosotros sí tenemos que saber es que el auditor va a realizar su trabajo sobre lo importante, sobre la información importante, significativa. ¿Por qué? Porque el objetivo de él va a ser emitir una opinión, pero sobre esa información, pero sobre los aspectos importantes, significativos de esa información. Y nosotros sabemos que la significatividad está relacionada con el impacto hacia terceros. Algo es significativo cuando, de encontrarse con errores o de omitir su presentación, impactan la decisión de terceros.
Y fijar, dice acá, entonces, la naturaleza e importancia de los posibles errores y fijar el monto de error tolerable para el desarrollo de la auditoría. ¿Qué es lo que va a fijar el auditor? A ver, hasta este monto, si hablamos en términos cuantitativos, el auditor va a estar dispuesto a que existan errores. ¿Por qué? Porque si supera este monto, hablando en términos ya generales de la auditoría, entonces ya es importante. ¿Por qué? Porque va a afectar la decisión de los terceros. Ya vamos a aclarar después un poquito más adelante este tema. Luego evaluar el riesgo involucrado, el riesgo inherente. Recordemos que el riesgo inherente es la susceptibilidad, entonces, de que existan errores, pero relacionados con ¿qué? Con la actividad del ente, con el contexto, ya sea el contexto económico, el contexto en que está desarrollando sus actividades. También con la tecnología, en el caso, por ejemplo, que el ente comercialice productos, pero que estén relacionados con la tecnología. Entonces, el riesgo inherente de ese producto que está sujeto a una obsolescencia mayor que otro tipo de productos. Entonces, evaluar el riesgo involucrado en la auditoría. Comprender el control interno y evaluar el riesgo de control. Esto lo han dado ya en la unidad anterior. Cuando hablamos de control interno, recordemos que el control interno es un proceso en que debe estar involucrado todo el personal del ente. Disculpen, independientemente independientemente de la jerarquía que tenga. Entonces, ¿saben qué es muy importante? Saber que una estructura de control interno eficiente tiene 3 objetivos el control interno. Permite o da una garantía razonable relacionada con la eficiencia y eficacia de las operaciones, con la confiabilidad de la información contenida en los estados contables, y también da una garantía razonable de que se cumple la normativa vigente relacionada con disposiciones, leyes que estén relacionadas con el ente. Entonces, fíjense qué importante. Por eso es tan importante el control interno y el auditor se toma el trabajo de comprender el control interno y evaluar el riesgo de control. Justamente porque un buen control interno da una garantía razonable de la eficiencia y eficacia de las operaciones, de la confiabilidad de la información contenida en los estados contables y del cumplimiento de la normativa. Yo les pregunto, de estos 3 objetivos de control interno, ¿cuál le va a interesar sobremanera al auditor? De estos 3 objetivos, se los recuerdo: eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información contenida en los estados contables y cumplimiento de la normativa vigente, sean leyes, disposiciones internas, reglamentaciones. ¿Cuál de estos 3 objetivos del control interno le va a interesar especialmente al auditor? Y por ese motivo es que dentro de las tareas que realizan la planificación, conoce el control interno, evalúa el riesgo de control y decide si confía o no. Perfecto, la confiabilidad. Porque si hay un buen control interno, una estructura de control interno eficiente, eso implica o da una seguridad razonable de que la información contenida en los estados contables es confiable. ¿Por qué? Porque en el ente hay diseñados, y lo ideal es que también estén implementados, controles. Por eso el auditor conoce la estructura de control interno y ahí decide confiar o no. Si dentro de los puntos fuertes de control identifica controles clave, entonces, ¿qué hace? Redacta pruebas de control sobre los controles clave, luego los aplica en la etapa de ejecución de la auditoría y ahí va a verificar si realmente
esos controles diseñados se están aplicando. Bien. Recién ahí el auditor decide el enfoque de auditoría para cada ciclo. Recién ahí. Y confecciona el plan de auditoría o el memorando de planeamiento o planificación. Hasta allí llega la planificación estratégica. Es decir, esa planificación a nivel de la auditoría en su conjunto. Luego viene la etapa de la planificación detallada, en donde aquí confecciona los programas de trabajo para cada ciclo. Recordemos que estos programas de trabajo también son flexibles. Si bien se los redacta, se los diseña aquí en la etapa de la planificación, pueden sufrir modificaciones a lo largo del proceso de la auditoría. Ahí ustedes tienen, fíjense, que en los programas de trabajo tiene que decidir la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos. Es decir, aquí, si decidió un enfoque de cumplimiento, entonces en los programas de trabajo va a incluir pruebas de control sobre los controles clave que haya identificado y también pruebas sustantivas con alcance reducido o de pequeño alcance. Y también allí en los programas de trabajo va a incluir en qué oportunidad, cuándo se va a aplicar los procedimientos. Y también la extensión, es decir, el tamaño de la muestra. ¿Con qué extensión va a aplicar el procedimiento? Bien, ¿hasta aquí me expliqué? Seguimos. Entonces, ¿cuáles son las tareas previas a la aceptación del trabajo? Porque habíamos dicho que nos llaman, el cliente nos convoca y nos pide que le realicemos la auditoría, en el caso de ser una primera auditoría. En el caso que ya hayamos hecho las auditorías anteriores, igual tenemos que decidir, ¿continuamos con el trabajo o decidimos no realizar la auditoría de este año? Para eso se lo vamos a tener que comunicar al cliente. Entonces, si es una auditoría recurrente, vamos a evaluar las razones para no continuar o continuar con el trabajo. Entonces aquí, ¿cuáles serían esos aspectos que vamos a tener que evaluar? La falta de integridad del cliente para no continuar, ¿no? Limitaciones impuestas al alcance del trabajo. Si, por ejemplo, en la auditoría anterior no nos permitió circularizar, por ejemplo, a los clientes, es decir, no poder confirmar los saldos de los terceros, o por ejemplo no pudimos presenciar la toma de inventario, o si ese ente realmente no tiene una adecuada estructura de control interno y tampoco el año pasado ni el anterior no realiza, por ejemplo, el inventario de las mercaderías. Bueno, tenemos que evaluar si decidimos continuar o no con ese trabajo. Y si es una primera auditoría, conocer el ente, tener ese conocimiento primero, preliminar, para ver si decidimos aceptarlo. Entonces, ¿aceptamos el trabajo o continuamos? ¿O no aceptamos el trabajo o no continuamos con él? Bien. Ahora sí, entonces, yo se los pongo así porque en el material, esa es la parte de introducción. No sé si les dije en la primera parte que con esta unidad vamos a tener, por un lado, la presentación en PowerPoint como material plano. Pero lo que me pidieron, más allá de los videos, digamos, de este Power con audio, que prefieren tener el texto, es decir, la explicación escrita. ¿Por qué? Porque o si no, escuchan los audios y tienen que armarse, confeccionar sus propios apuntes. Entonces, vamos a ir utilizando diferentes estrategias. Entonces, ya toda la primera parte ya está subida en el aula virtual. Luego, en forma de texto, vamos a explicar toda esta parte de la planificación estratégica
y luego también van a tener con formato de texto la tercera parte relacionada con la planificación estratégica. Y nos pareció bueno también esta estrategia porque dado que no pueden acceder a la biblioteca para poder leer sobre algunos temas, entonces esto también les exige dar una lectura y así también van incorporando los términos adecuados para dentro de la auditoría. Bien, entonces ahora sí, una vez que ya decidimos aceptar el trabajo, entonces empieza la etapa de la planificación estratégica. Se define la estrategia a seguir en base al conocimiento que hemos tenido del ente. Sabemos ya que la planificación estratégica estamos a nivel de estrategia global, a nivel de la auditoría en su conjunto, y que comienza con el conocimiento del ente, obteniendo información, y termina esta planificación estratégica con la decisión del enfoque de auditoría. Entonces aquí nuevamente, presento el gráfico que recién lo estuvimos evaluando. Entonces, comienza con la aceptación del trabajo, la planificación estratégica, y termina con la decisión del enfoque de auditoría para cada ciclo y con la confección del memorando de planeamiento o plan global. Y aquí fíjense que tenemos que hacer una diferenciación. Por un lado vamos a tener el plan de auditoría, el plan global o memorando de planificación. Y por otro lado vamos a tener los programas de trabajo para cada ciclo. Bien. Una vez que aceptamos el trabajo, es muy importante documentar los términos de referencia, lo llaman algunos autores. ¿Qué son los términos del trabajo? A través de una carta compromiso que se firma entre el cliente y el auditor, llamado también acuerdo de trabajo, un convenio de auditoría, en donde se establecen cuáles son los objetivos y el alcance de la auditoría, se define cuáles son las responsabilidades que tiene el auditor, cuáles son las obligaciones del cliente. En términos generales, se fija el alcance y las responsabilidades que va a tener el auditor, pero respecto también de servicios profesionales adicionales. Acá damos como ejemplo la emisión de un informe de control interno. Es decir, nosotros sabemos que dentro de la etapa de la planificación conocemos la estructura de control interno. Entonces aquí puede ser que nosotros emitamos un informe, confeccionemos una carta de recomendaciones de control interno. Ahora, lo podemos hacer como un valor agregado de nuestro trabajo, o puede ser que en esa carta compromiso justamente nosotros nos hayamos comprometido a emitir un informe de control interno. Eso debe estar ya pactado y debe plasmarse en esta carta compromiso. Vamos a darles un modelo de carta compromiso, pero por favor es un modelo. Hay muchos modelos de carta compromiso y después seguramente ustedes pueden hacer el suyo cuando ustedes tengan su propio estudio de auditoría. Bien, pero lo que sí es importante que se firme esta carta compromiso. En realidad es importante que se llegue a un acuerdo con los términos del trabajo para todo tipo de servicio profesional, no solo para la auditoría, porque también acá tienen que quedar en claro cuál es el trabajo, en forma muy breve, cuál va a ser el resultado de la auditoría, pero el resultado en términos generales, que el auditor va a emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados contables, cuáles son las expectativas del cliente. El cliente tiene que saber que nosotros no vamos a identificar un fraude, que nosotros vamos a opinar sobre la razonabilidad de la información contenida en los estados contables. Motivo por el cual tiene que quedar claro, porque muchas veces las expectativas que tiene el cliente relacionadas con la auditoría no son coincidentes con el trabajo en que consiste la auditoría. Entonces tiene que quedar muy claro. Convenir también los honorarios por el encargo y la modalidad de pago. Bueno, aquí nosotros vamos a poder ver en general, un poquito más desagregado, cuál es el contenido de la carta compromiso. Por supuesto, tiene que estar el destinatario,
hacia quién está dirigido, hacia el cliente. El objetivo de la auditoría tiene que estar claramente identificado cuál es el objetivo, cuáles son las diferentes opiniones que puede emitir el auditor en su informe. También debe quedar allí por escrito la necesidad de que el cliente ponga a disposición la documentación para que el auditor pueda realizar el trabajo, es decir, que tenga libre acceso a la documentación. También que existe la posibilidad de que puedan existir igual errores significativos que no sean detectados por las propias limitaciones que se tienen, tanto de la auditoría como del control interno. La disponibilidad de un lugar de trabajo personal del cliente para la auditoría, entonces también eso tiene que quedar claro. Bueno, en otra cláusula o otro ítem de esa carta compromiso, el monto de los honorarios estimados, la posibilidad de modificación. Generalmente los honorarios para realizar la auditoría se estiman en base a la cantidad de horas que va a llevar a realizar el trabajo, y por eso son honorarios estimados, porque puede ser que después lleve generalmente mayor cantidad de horas que las que se hayan programado. La indicación de fechas de inicio y estimación de una fecha de finalización. Fíjense que allí está resaltado una estimación de la fecha en que se va a realizar y de la fecha en que se va a entregar el informe de auditoría. Nunca una fecha exacta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo dentro de la conclusión de la auditoría, que nos formemos una opinión, también es una etapa dentro del proceso muy importante y nos tenemos que tomar el tiempo que corresponde para formarnos una opinión. Porque en realidad todo el trabajo que hagamos tiene que quedar plasmado después generalmente en no más de 2 carillas en un informe de auditoría. Bien, continuemos. Otra de las tareas a realizar en la planificación estratégica es el conocimiento apropiado del ente. Ya hablamos de esto. Entonces, como auditores debemos comprender las particularidades del ente, su negocio con el suficiente detalle, identificar en forma preliminar factores de riesgo. ¿Qué eran los factores de riesgo? Ustedes se lo tienen que haber visto cuando vieron riesgo inherente, riesgo de control. ¿Qué son los factores de riesgo? ¿Qué entendieron ustedes por factores de riesgo? Vamos a tener en cuenta esos factores de riesgo, ¿para qué? Para evaluar el riesgo inherente, y vamos a tener en cuenta factores de riesgo de control para evaluar el riesgo de control. ¿Qué son factores de riesgo? A ver, ¿qué les quedó en claro? Si uno le dice, identifiquen factores de riesgo inherentes de control, ¿qué son? Espera que voy a hablar. ¿Qué son, por ejemplo? O con un ejemplo o en términos generales. Son aquellos hechos que pueden llevar al auditor a realizar a opinar de una manera errónea por no haber detectado ciertos hechos. Claro, son hechos, son situaciones. Bien, muy bien. Son situaciones que identifica el auditor que hacen que evalúe un riesgo inherente alto. Por ejemplo, toma conocimiento de características particulares que tienen los productos. Yo les pregunto, una farmacia, ¿tendrá el mismo riesgo inherente que un negocio cuyos productos que comercializa están relacionados con artículos de librería? No, desde luego que no. ¿Cuál va a ser seguramente relacionado con los productos la evaluación del riesgo inherente va a ser mayor? Y por la naturaleza de los productos que comercializa la farmacia, claro. ¿Por qué? Porque ahí está el riesgo del vencimiento de los medicamentos. Bien, lo mismo con los productos alimenticios, por ejemplo. Entonces,
Esos son los factores de riesgo. Estas situaciones que toma conocimiento el auditor que hace que evalúe el riesgo, por ejemplo, el riesgo inherente alto, o bajo, o medio. Y esta evaluación la va a tener en cuenta al momento de diseñar, de decidir el enfoque primero y después diseñar los procedimientos de auditoría. También otra tarea para conocer el ente es el tipo de productos que produce o comercializa, los servicios que presta, la dispersión geográfica, el sistema de producción. ¿Por qué les parece a usted va a ser importante saber si es, por ejemplo, una empresa industrial o tal vez determinadas características de un producto? Tenemos que conocer por qué. Porque quizá vamos a necesitar de un experto para poder determinar la razonabilidad de la evaluación de esos bienes. Porque nosotros como auditores no tenemos por qué saber todo de todo. Entonces, por ejemplo, en la producción, una fábrica que produce alimentos, que incluso en la zona tenemos, porque por ejemplo en Corrientes hay fábrica, hay fábrica de bebidas, hay fábrica de alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez vamos a necesitar un ingeniero en alimentos o un ingeniero químico que nos brinde un informe para nosotros determinar la razonabilidad de la evaluación. Entonces, por eso necesitamos también conocer el ente. ¿Para qué? Para planificar nuestro trabajo. La complejidad de las operaciones que realiza, la complejidad del sistema de información contable, la tecnología que utiliza, porque también nosotros quizás también necesitemos de un asesor en informática para poder evaluar los controles internos relacionados con el sistema informático, porque nosotros nos vamos a basar en información que surge de un sistema tal vez integrado integrado, por ejemplo, de facturación con stock. Bien, continuemos. Otra de las tareas que realiza el auditor en la planificación estratégica... Una consulta, profesora. Sí, ¿cómo no? Por ejemplo, lo que estaba diciendo cuando uno necesita de otros profesionales, por ejemplo, sería en el campo el peón, que con el ojo cerrado ya te dice cuánto pesa la vaca o qué kilos tiene que tener y qué edad tiene que tener esa vaca, algo así. A ver, ahí tenemos que definir bien, porque en el caso del ejemplo que diste, Sandra, en ese caso es un personal del ente. Entonces, esa es una información que me está dando un personal que seguramente trabaja en relación de dependencia. Y acá vamos a tener que evaluar la validez o la confiabilidad que tiene esa información como evidencia, porque esa va a ser una evidencia que va a surgir de una consulta con el personal del ente. Entonces, quizás nosotros podamos tener en cuenta eso como una información relacionada con el control interno para la evaluación de las existencias, pero quizá vamos a necesitar un asesor o alguien que entienda en cuanto o que tenga experiencia y que sea neutral. Exactamente, Bien, ¿no? bien. Que sea objetiva esa información. Ahí va a depender mucho de la confianza que nosotros tengamos, incluso hasta en la integridad del ente. Ese es un buen ejemplo también. ¿Cuán confiable es la integridad, los directivos? Porque esto también va a afectar en la confiabilidad de la evaluación y hasta en la cantidad, por ejemplo, si es una empresa agropecuaria. Entonces, aquí vamos a tener que tener en cuenta si vamos a necesitar de alguien. O quizás pedimos un informe y que nos preste los papeles de trabajo o cuáles fueron los aspectos que consideró al momento de la evaluación de las existencias, por ejemplo, del ganado en pie o del grado de avance de la producción. Y tal vez confiamos, Eso va a depender mucho justamente de todos estos factores que nosotros estamos viendo. Pero si nosotros es una empresa que produce, por ejemplo, alimentos, quizá vamos a necesitar
un ingeniero en alimentos y dentro de los honorarios van a estar también los honorarios que en definitiva nosotros le vamos a tener que pagar al ingeniero. Porque nosotros, ese ingeniero va a formar parte de nuestro equipo de trabajo. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, dentro de las tareas a realizar vamos a tener la comprensión del ambiente de control y la comprensión del sistema de información contable. Entonces, acá nos vamos a hacer algunas preguntas. A ver, ¿el ambiente de control contribuye a la existencia de un sistema contable confiable, a controles internos efectivos? ¿El sistema de información contable permite identificar los riesgos específicos en cada ciclo? Entonces, cuando nosotros hablamos de ambiente de control, hoy ya hicimos una aproximación al tema, cuando hablamos de ambiente de control, el ambiente de control es un componente de la estructura de control interno, que como auditores tenemos que conocer. ¿Y qué aspectos tenemos que ver? La integridad del ente, el estilo, la filosofía de la dirección del ente, cuál es el compromiso de la dirección con la competencia de su personal, es decir, forma a su personal, lo capacita, está formado para realizar las tareas que realiza. También la actitud que tenga respecto del mantenimiento del control interno. ¿Le parece importante el control dentro del ente? ¿Cuál es la estructura y funcionamiento del sistema de información contable? ¿Cuál es el sistema que tiene, el sistema de información de comunicación? Cuando hablamos de integridad de los directivos, tenemos que ver cuál es la predisposición que tiene a manipular, que nosotros podamos identificar, a manipular la cifra de los estados contables o a asumir riesgos excesivos. Por eso cambia frecuentemente de auditores, de bancos, de abogados, o si nosotros, la reputación del ente, a ver si el ente se vio involucrado quizás en algún tipo de actividad cuestionable, que tal vez de público conocimiento. Es importante esto, ¿eh? Y en nuestra región también, en donde a veces tenemos un conocimiento de nuestro cliente, esto cobra relevancia, es importante. Bien. Entonces, nosotros tenemos que comprender este ambiente de control, el sistema de información contable, porque va a tener una implicancia en ¿dónde? En el enfoque de auditoría que nosotros vamos a decidir dar a nuestro trabajo. Bien. Otra tarea, evaluar la significatividad de lo que se debe examinar. Es decir, la naturaleza y la importancia de posibles errores. Aquí es donde decimos que el auditor estima el nivel tolerable de cifras erróneas en los estados contables. Es decir, el auditor va a determinar un nivel de error tolerable, en donde va a decir, hasta aquí acepto que haya errores, hablando en términos cuantitativos, pero si los errores superan, tendré que aplicar más procedimientos, tendré que pedir mayor cantidad de información y de documentación, pero estos errores no pueden superar este nivel fijado o determinado. Fíjense que, como dice ahí, es el nivel tolerable de error que acepta el auditor sin que influya en su opinión final. Porque recordemos que el auditor, todo esto que hace, todas estas tareas que hace en la etapa de planificación, están dirigidas ¿a qué? A poder minimizar al máximo el riesgo de auditoría, para poder emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados contables con cierta tranquilidad de que ningún error significativo importante no fue detectado. Este nivel tolerable de cifras erróneas, como dice ahí, es tanto a nivel individual como acumulado. ¿Y cómo se realiza? Aplicando el criterio profesional. Generalmente se lo calcula primero para cada uno de los estados contables básicos.
en forma separada. Y luego se selecciona el más bajo. Entonces, luego vamos, también en el material, ustedes van a tener para un poquito desarrollado con mayor profundidad este tema, en donde ustedes podemos decir, bueno, pero ¿cómo? Y bueno, generalmente el error tolerable se lo determina en función de un porcentaje sobre la utilidad antes de los impuestos, por ejemplo, la utilidad neta antes de impuestos. Entonces, por ejemplo, se va a tolerar hasta un 5% de la utilidad bruta, siempre hablando del estado de resultados, o también hasta un determinado porcentaje relacionado con el activo total. Y luego se elige el menor. Y si esta sería la estimación cuando hablamos del nivel de tolerancia de errores, es decir, determinar el error tolerable. Si nosotros determinamos, por ejemplo, un nivel de un 5%, quiere decir que nosotros lo que estamos buscando o determinando es un 95% de seguridad razonable al momento de emitir una opinión. Bien, otra de las tareas a realizar son los procedimientos analíticos preliminares. ¿Qué son los procedimientos analíticos? Los procedimientos analíticos son una de las pruebas sustantivas. Lo que pasa es que los procedimientos analíticos se pueden aplicar en forma preliminar en la etapa de planificación, se aplican procedimientos analíticos en la etapa de ejecución como prueba sustantiva y también se aplican procedimientos analíticos o pruebas analíticos en la etapa final, en la etapa de conclusión de la auditoría. En este caso, los procedimientos analíticos se van a aplicar a manera de como relaciones, comparaciones para evaluar, como dice allí, si los saldos u otra información en los estados contables aparentan ser razonables. Es decir, comparamos los datos del cliente con datos del año anterior del mismo cliente, o los datos del cliente, por ejemplo, podemos decir, datos incluidos, ya sea de las ventas, el costo, los gastos respecto del estado de resultado del ejercicio anterior o con importes presupuestados, o con datos propios determinados por el auditor, o por ejemplo, la utilidad bruta, compara la utilidad bruta del cliente respecto de la utilidad bruta de otras empresas similares, con similar envergadura y similar actividad dentro de la región. ¿Cuál es la finalidad de estos procedimientos? Identificar algún tipo de saldos o relaciones pero inesperadas, excepcionales, en donde nosotros podamos decir, acá posiblemente haya algún error. Es decir, que nos den indicios de riesgos de errores importantes. No quiere decir que después esos errores se confirmen, pero es como decir, bueno, es una luz amarilla. Ojo, porque aquí, como resultado de esta relación de información, surge que hay un desvío importante. Entonces, se pueden identificar algunos problemas o algunos desvíos en donde entonces nosotros, nuestros esfuerzos de auditoría van a estar orientados hacia ese ciclo, hacia ese componente en donde identificamos algún tipo de relación inesperada o excepcional. Y también nos permite identificar problemas que pongan en riesgo la continuidad de las actividades del ente. Recordemos que toda la normativa que se aplica y que nosotros vamos a utilizar para determinar la razonabilidad o no de la información contenida en los estados contables respecto de la normativa contable profesional vigente, es para aquellas empresas que están en marcha. Entonces,
nosotros debemos identificar si peligra la continuidad de ese ente. Este es el momento también, acá podemos identificar algún problema importante que ponga en riesgo la continuidad del ente. Bien, entonces, vamos a llegar hoy hasta aquí y en la próxima clase vamos a continuar con las otras tareas que debe realizar el auditor dentro de la planificación estratégica para luego continuar con la planificación detallada. Y vamos a ver modelos de programas de trabajo también, ¿sí? Fíjense que como última tarea que vamos a ver hoy, dentro de la planificación estratégica está la evaluación del riesgo del negocio del cliente. Y acá es donde se identifican factores de riesgo inherente, para ver cuál es el riesgo de que el cliente no pueda cumplir con sus objetivos. Y eso va a impactar en el riesgo de la auditoría. Fíjense cuál es la preocupación del auditor. Que exista el riesgo de que se presenten errores importantes en los estados contables debido al riesgo que tiene el negocio. Y si el negocio no da respuesta a esos riesgos, eso va a tener una influencia directa en la auditoría que vamos a realizar y en el riesgo de auditoría. Nosotros vamos a decidir, entonces, ante ese riesgo, darle respuesta a ese riesgo. ¿Cómo? Diseñando procedimientos adecuados. Bien, bueno, vamos a terminar entonces hoy aquí y ya y vamos a dar continuidad, vamos a quedarnos aquí y ya en la próxima clase vamos a continuar con el resto de las tareas y con la unidad. Y vamos a terminar la unidad 5. Así que bueno, si hay alguna pregunta hasta aquí. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, cómo no. En Arens habla en la parte de lo que es el entendimiento del negocio, en la parte de procedimiento habla de partes relacionadas. ¿Cuál es la importancia que tiene o la relevancia que tiene planificar desde este punto de vista con las partes relacionadas? Bien, muy buena pregunta. Cuando hablamos de partes relacionadas es cuando el auditor, cuando el ente, la empresa, tiene control total o influencia significativa, es decir, tiene una vinculación económica con otro ente. Entonces allí el auditor, una de las cosas que también tiene, uno de los aspectos que tiene que conocer es si la empresa es controlante de otras empresas, si forma parte de un grupo económico, o la empresa es controlada por otra empresa. Entonces allí tienen un práctico ustedes, también después un poquito más adelante en la guía, en donde si nosotros somos auditor de la empresa controlante, para poder determinar la razonabilidad del rubro participación permanente en sociedades dentro del activo no corriente, nosotros vamos a tener que conocer la participación permanente, cómo va a estar evaluada al BPP, al valor patrimonial proporcional. Para nosotros como auditores determinar la razonabilidad de la evaluación de esa inversión, vamos a tener que contar con el juego de estados contables de las empresas controladas. Entonces, allí es cuando nosotros vamos a tener que saber, ¿nosotros también vamos a auditar los estados contables de las empresas controladas? ¿O solamente vamos a auditar los estados contables de esta empresa que nos contrató, de la empresa controlante? Entonces ahí vamos a tener que decidir si confiamos en el dictamen, en la opinión de otro profesional que emitió también un informe de auditoría sobre la empresa controlada. A eso se refiere cuando habla de entes relacionados, que también lo tenemos que tener en cuenta, por supuesto, en el momento de conocer el ente, porque va a impactar en la planificación, porque vamos a tener que redactar algún procedimiento de auditoría para obtener evidencias sobre la razonabilidad de la evaluación de esa participación permanente. Tenga control total
o tenga influencia significativa, o tal vez forme parte de una unión transitoria de empresas. ¿Se acuerdan que todos estos temas los dimos en estados contables? Bien, detengo la grabación y seguimos todas las preguntas que quieran. Bien, Profe, sí, usted hablaba de procedimientos que se pueden aplicar en ese caso. sí. ¿Cuál procedimiento, por ejemplo? O, por ¿Cuál ejemplo, procedimiento? desde el punto de vista del control, en caso de un dueño que tenga varias empresas y Sí. que, no sé, comparta materia prima de una empresa a otra. Desde el punto de vista del control, ¿qué procedimiento se puede aplicar en ese caso? En ese caso, bueno, habrá que ver, por ejemplo, con el tema de las operaciones realizadas entre empresas vinculadas o relacionadas. Entonces allí nosotros vamos a conocer cómo es un procedimiento, sería si tiene alguien a cargo de realizar ya la empresa el control de todas aquellas operaciones que se hacen con las empresas de los grupos económicos. Si están identificadas las operaciones, qué tipo de documentación se tiene con las empresas, en el caso, por ejemplo, de empresas que, por ejemplo, con la mercadería. Es muy común que una empresa tenga mercadería, depende qué tipo de bienes, si están relacionadas, que una empresa tenga mercadería pero recibida en consignación. Entonces, ¿hay algún control relacionado con esa mercadería, por ejemplo? Porque eso va a impactar después directamente en la evaluación de las existencias. Ese podría llegar a ser uno, por ejemplo. Sí, Entonces, profe, ahí uno tiene que identificar, primero, ¿qué tipo de control? Si tiene control total, ¿cuántas empresas forman parte del grupo económico? Vamos a tener que pedirle los estados contables sobre base para que fueron la base para la evaluación al BPP del rubro participación permanente en sociedades, por ejemplo. sí, profe, gracias. Si tienen los mismos directivos, todo eso relacionado con el control y después también pruebas sustantivas. Gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra preguntita? Bien, miren, nosotros somos conscientes que toda esta parte es, por ahí no estamos tan acostumbrados dentro del ciclo, digamos, contable, de las materias, pero esta primera parte es más abstracta, más teórica. Cuesta un poquito. Después en la segunda parte, cuando ya vamos a los ciclos, ahí aplicamos todo esto que vimos a los ciclos. Pero lean el material. Ahí, por ejemplo, alguien hizo el libro de Arens, lo tienen disponible. También tienen disponible, fíjense, este libro también, que es el de auditoría financiera de PYME, lo encontramos en la biblioteca digital, también lo tienen. Algunos utilizan terminología distinta, pero ¿por qué? Porque está relacionada con la normativa internacional. Pero estamos hablando de lo mismo. Nosotros lo que tratamos es realmente incluir terminología apropiada, pero que se entienda. Estamos explicando todo lo que dicen los libros. Porque, bueno, ya fuimos leyendo cómo aborda el tema Arens, Slose, la Tuca, y sobre todo me parece que es importante esto, que participen de las clases de teoría, sobre todo porque ahora no pueden tener el acceso a la biblioteca, y que hagan estas preguntas que nos enriquecen a todos, porque en la medida también que ustedes pregunten, nos podemos evaluar también los profesores de cómo vamos explicando los temas. Entonces, si es necesario profundizar la explicación, o estamos dando algo por sobreentendido que no se entiende. Y siempre preguntarse el para qué el auditor hace y solo vamos a entender
si nosotros sabemos que todo esto, ¿en dónde va a tener en definitiva su repercusión final? En las afirmaciones contenidas en los estados contables. ¿Qué es lo que como auditores debemos validar? ¿Para qué? Para formarnos una opinión sobre la razonabilidad de esas afirmaciones contenidas en los estados contables. Si ustedes entienden eso, están comprendiendo la materia. Lo que pasa es que no tenemos otra que verla en partes. Y a medida que avance van a ir integrando la materia. Y porque es un proceso. Entonces, ninguna tarea que realiza el auditor está solita, aislada del resto. Bien, bueno, no les quiero quitar más tiempo porque ahora tienen que ir al práctico. El que quiera quedarse, me quedo hasta que conteste todas las preguntas que ustedes necesiten. Y el resto quedan liberados para ir al práctico. Acá estoy, si quieren hacer otra pregunta por chat. No, no hay más preguntas. A ver. Bueno, los saludos. Cuídense mucho. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Puedo cerrar ya entonces? A ver, acá vienen preguntitas. ¿Sabe cuándo van a subir? Las filminas de la unidad 4, no sé si fuiste, yo leí también por mensajería interna, ya se la pedí nuevamente al profesor. Así que ya le mandé hoy un WhatsApp, por favor, recordándole que suban las filminas de la unidad 4. Las va a subir, no hay problema. Ya se lo recordé hoy, al mediodía se los mandé. No, los grupos para los trabajos finales los tienen que armar ustedes dentro de los que integran el mismo grupo de trabajos prácticos. No más de 5. Así que vayan armando los grupos. Se los voy a recordar a los profesores para que les digan y vayan armando los grupos, ¿sí? Bien. Profe, yo tengo una pregunta. Lo importante es que sean dentro del mismo grupo de trabajos prácticos. Profe. Bien. ¿Alguna otra preguntita? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Hoy dijo... Profe, ¿me escucha? Los exámenes parciales van a ser a través de cuestionarios. A través de cuestionarios. Y para los promocionales, por supuesto, van a tener la parte práctica como los del régimen común y también van a tener una instancia por cuestionario también, con multiple choice, verdadero, falso, con listas desplegables, bueno, todas las opciones que nos dan, en la mayoría de las opciones que nos da Moodle. Y a ver, ¿están hablando? Sí, profe, yo le quería hacer una pregunta. Perdón, ahí me avisaron. Sí. Hoy dijo que el memorando, o no sé si entendí mal, el memorando es el resultado de lo que sería la parte de la planificación estratégica, ¿o no? O sea, es un documento que va relacionado a esa parte y posteriormente viene el documento de lo que sería el programa de trabajo que está relacionado más con la programación detallada, ¿no? Así es. Bien. Así es. Bien. La planificación estratégica finaliza con la decisión del enfoque de auditoría y la redacción de un plan global. Bien. Que llamémoslo plan global, plan de auditoría, memorando de planificación o memorando de planeamiento. Hasta ahí. Que incluye, ya lo vamos a ver después más en la última partecita, bien cuál es el contenido. Incluye todo esto que estamos viendo,
los factores de riesgo, la evaluación del riesgo de control, todos aquellos aspectos significativos identificados en todas estas tareas que hizo en la planificación. Quedan por escrito resumidas allí. Bien. Y es el insumo, digamos, el punto de partida para la planificación detallada. Bien, profe. Gracias. En la planificación detallada se redactan los programas de trabajo para cada ciclo. Claro. Gracias. Así es. Bueno, todos tienen que ir a los prácticos ahora, ¿no? O por ahí puede ser que haya alguien a la mañana, alguien de los prácticos de la mañana que vengan. El otro lunes, ya voy a avisar, el otro lunes a las 10 de la mañana voy a dar yo una clase integradora a la mañana, lunes a las 10 de la mañana. Una clase integradora para todos aquellos que, sobre todo porque hay algunos que por cuestiones de trabajo no pueden asistir a las clases de teoría de la tarde, entonces, y cursan a la mañana. Hay 2 cursos a la mañana, un promocional y un común. Entonces, para todos aquellos que no puedan o que les interese, voy a hacer una clase integradora el lunes a la mañana. Entonces también nos ponemos un poquito al día con todos estos temas y tienen la oportunidad también los que cursan a la mañana. Voy a avisar el día miércoles a través también del profesor y va a estar en el canal de noticias. Así que si hay alguno que cursa a la mañana la parte práctica o quiera venir también a la clase del lunes a las 10 de la mañana, va a ser una clase integradora, en donde vamos a explicar lo mismo que estuvimos dando acá. No es que se va a dar otro tipo de clase, pero vamos a integrar y vamos a dar clase con todos los aspectos más importantes para los que no pueden asistir a la tarde. Estaba dentro de lo previsto y está también en la hoja de ruta. Bueno, cierro ya el aula, ¿sí? ¿Qué pasa si alguna de las partes no afina? Bueno, está buena pregunta. Les digo, ¿qué pasa entonces si alguna de las partes no afina? A ver, no, el acuerdo de auditoría, se fijan ahí en cuáles son los términos del trabajo. Se tiene que llegar a un acuerdo. Porque si no se llega a un acuerdo difícil, entonces no vamos a aceptar el trabajo. Porque este es un acuerdo de auditoría, justamente se firma para ponernos de acuerdo y que no haya una expectativa equivocada, que el cliente sepa que tiene que brindarnos la documentación. A ver, si no se firma, estamos asumiendo el riesgo de aceptar un trabajo en donde desde el vamos sabemos que o no va a tener toda la documentación. El riesgo de auditoría va a ser importante. Después ya va a estar en cada uno, en el riesgo que quiera asumir el auditor, ¿sí? Pero habría que ver cuál es el motivo por el cual no quiera firmar un acuerdo. El más interesado que tiene que estar somos nosotros. Y también debería estar interesado el cliente. Lo que pasa es que a veces el cliente tiene otra expectativa. Él lo que está convencido, eso me pasó a mí con otras contadoras que nos llamaron, una organización que nos llamó, ellos estaban convencidos que les estaban robando, que quienes estaban en el área de caja, de tesorería, les estaban robando. Entonces ellos querían contratarnos para que nosotros identifiquemos cuál era el procedimiento. Y ese no es la finalidad ni el objetivo de la auditoría, no es detectar fraudes. Que como parte del trabajo podamos nosotros identificar algún indicio de que se esté produciendo algún fraude, puede ser. Pero no sé, Mili, si está contestada la pregunta. Bien, pero se puede dar, ¿eh? Se puede dar. Un poquito más adelante vamos a ver, pero allá en la etapa de una evidencia que el auditor propone, que se llama carta de representación o carta de gerencia, que ahí puede pasar, pero esa es otra historia, otro momento, digamos.
pero en este caso es importante tenerla. Pero siempre la decisión va a estar por parte del auditor, del profesional, en seguir adelante o no. ¿Sí? Bien.